Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alejandra Camila Reyes Cortés y en este video les voy a hablar sobre la destilación fraccionada utilizando el método McCabe. Este video es para la materia de bioseparaciones fluido-fluido con el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Iniciando con una breve introducción. La operación unitaria de destilación es un método que se usa para separar los componentes de una solución líquida, el cual depende de la distribución de estos componentes entre una fase de vapor y una fase líquida. Ambos componentes están presentes en las dos fases. La fase de vapor se origina de la fase líquida por vaporización en el punto de ebullición. El fundamento termodinámico de la destilación recae en el requisito básico para separar los componentes por destilación. Consiste en que la composición del vapor sea diferente a la composición del líquido con el cual está en equilibrio en el punto de ebullición del líquido. Se basa en soluciones en las que todos los componentes son bastante volátiles. La destilación fraccionada, una destilación en la que se lleva a cabo en varias etapas, llamadas comúnmente como platos, es la más utilizada a nivel industrial. Las columnas de destilación son el corazón de los procesos de destilación a escala industrial. Son equipos diseñados para realizar la separación de mezclas líquidas de manera continua y eficiente, aprovechando las diferencias de los puntos de ebullición de sus compuestos. El mayor ejemplo de la destilación fraccionada está en la industria petroquímica, específicamente en la refinación de petróleo, ya que en una columna de destilación fraccionada con distintos platos, a partir del petróleo crudo podemos obtener distintos compuestos. ¿Pero qué es el petróleo crudo? Es una mezcla compleja de hidrocarburos con una amplia gama de puntos de ebullición. Estos puntos de ebullición son los que nos van a ayudar a separar todos los compuestos que se encuentran en la mezcla. En una torre de destilación fraccionada, conocida como torre de crudo o torre de topping, el petróleo se calienta y se introduce en la torre. A medida que los vapores ascienden, se enfrían y condensan a diferentes alturas, recolectándose como fracciones líquidas. Al lado tenemos una imagen en donde se pueden ver los platos y cómo en cada plato hay un punto de ebullición diferente del cual se obtiene un compuesto diferente. Otras aplicaciones en la industria son la producción de bebidas alcohólicas, método principal para la concentración y purificación de alcoholes en la elaboración de bebidas destiladas, como lo son el whisky, vodka, ron y tequila. En la purificación de principios activos, se puede usar para purificar disolventes o intermediarios en la síntesis de complejos compuestos farmacéuticos. En la purificación de etanol, en la producción de bioetanol a partir de la fermentación de biomasa, en la separación de mezclas de compuestos orgánicos y en la producción de gases industriales, en donde el aire se licúa a temperaturas muy bajas y luego se somete a destilación fraccionada en columnas especializadas. Como podemos ver, la destilación fraccionada tiene bastantes aplicaciones en la industria. Antes de comenzar un ejercicio de destilación fraccionada por el método de McCabe, voy a dar primero un marco teórico sobre todos los conceptos que tenemos que saber antes de iniciar con cualquier problema. El más importante es el equilibrio líquido-vapor. ¿Qué es el equilibrio líquido-vapor? Es el estado de coexistencia de las fases vapor y líquido. La transferencia de materia alcanza un límite cuando se llega al equilibrio entre las fases y en ese momento cesa la transferencia neta de alguno de los componentes. Por tanto, para que exista una fuerza impulsora de transferencia de materia, se debe de evitar llegar al equilibrio. Si se consideran mezclas binarias, como lo vamos a hacer en nuestro ejercicio, cuyos componentes sean A y B, en las que A es el componente más volátil, la representación gráfica del equilibrio requiere un diagrama tridimensional. Para un estudio más fácil, se consideran secciones a temperaturas y presiones constantes, obteniendo los diagramas isotermos para temperaturas constantes e isobaros para presiones constantes. Las dos curvas, como podemos ver en la imagen, delimitan tres zonas en el diagrama. Una primera zona situada por debajo de la curva del punto de burbuja, en la que cualquier punto representa un sistema que se encuentra en fase líquida.
La zona situada por encima de la curva de punto de rocío, en la que cualquier punto indica que el sistema se encuentra en la fase vapor. Entre ambas curvas, la de rocío y de burbuja, se encuentra una tercera zona. Esta zona es en la que cada punto representa sistemas que son mezclas de dos fases. Los diagramas de fases son gráficas que nos indican las condiciones de presión y temperatura bajo las cuales una sustancia existe en sus diferentes estados de agregación, como lo son el sólido, líquido y gas. En este ejemplo, podemos ver que la línea roja muestra la interfase sólido-gas, la línea verde muestra la forma habitual de la interfase sólido-líquido, mientras que la alineación de puntos verdes, los puntitos chiquititos, muestran el comportamiento anómalo de dicha interfase para el agua, en este caso hielo y agua líquida. La línea azul muestra la interfase líquido-gas y los puntos triples marcan las condiciones en las que pueden coexistir tres fases. Son los puntos que están de color rojo, tenemos el punto crítico y el punto triple. El agua tiene un punto triple que corresponde a las temperaturas y presión únicas a las que el agua sólida, líquida y gaseosa puede coexistir en un equilibrio estable, que son de 273.16 Kelvin y con una presión de vapor parcial de 611.57 pascales. Ahora, cuando se añade un soluto no volátil, o sea que no se evapora fácilmente, a un solvente puro, como lo es el agua, las propiedades físicas del solvente cambian. Estos cambios se conocen como propiedades coligativas. Abordando un poco más en el punto crítico, este es el punto en la curva de vaporización donde termina la distinción entre las fases líquida y gaseosa, por encima de la temperatura y presión críticas. La sustancia existe pues como un fluido supercrítico que tiene propiedades intermedias entre un líquido y un gas. Para entender las propiedades coligativas de las soluciones, vamos a utilizar algunas leyes que nos ayudan a identificar cómo es este comportamiento de las gráficas del equilibrio líquido-vapor. Una de ellas, y la más utilizada, es la ley de Raoult. En esta ley establece que la presión de vapor parcial de cada componente volátil en una solución ideal es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por su fracción molar en la solución. Para poder utilizar esta ley de Raoult, necesitamos tener condiciones. Estas son que la fase de vapor es un gas ideal, la fase líquida es una solución ideal y son de presiones bajas a moderadas. También es importante que los componentes sea una mezcla binaria y que entre estos tengan una afinidad. Otros modelos que podemos usar es el de Dechema usando Unifag y el de Gamma-Phi usando NRTL. Yo en el simulador ChemSem realicé estas gráficas utilizando una mezcla de etanol-agua a 45 grados centígrados. Podemos ver que este ya es un comportamiento más complejo que la ley de Raoult jamás nos habría podido dar. Es válido utilizar estos modelos para los ejercicios y es recomendable siempre hacer comparaciones entre los tres para ver qué modelo se ajusta más a la realidad. Para llevar a cabo el ejercicio que a continuación voy a explicar, es necesario que primero conozcamos lo que es el método de McCabe. Este se utiliza para determinar el número de etapas teóricas o platos ideales necesarios para lograr una separación deseada de los componentes, basándonos en un diagrama de equilibrio vapor-líquido. Podemos usar cualquiera de los tres que vimos a continuación, anteriormente, el de Raoult, el de Chema o el de Gamma-Phi. Bien, el método de McCabe consiste en trazar primero ese equilibrio líquido-vapor y a partir de ese equilibrio líquido-vapor en la zona de la mezcla entre la línea de rocío y la línea de burbuja, que en este caso vamos a tener una línea ideal que podemos ver en este gráfico, es la recta y igual a x.
A partir de ahí, vamos a iniciar nuestro proceso. Vamos a identificar la composición de alimentación, la composición del destilado y la composición de fondos de nuestro clave ligero o del componente más volátil. Con esta con estos 3 puntos marcados, también tenemos que identificar nuestra recta Q, que esta recta está relacionada con la composición de alimentación, igual del clave ligero. Esa recta Q es la que está de color azul. Y la recta Q nos puede indicar si estamos hablando de un líquido, si es que hablamos de un líquido saturado, un líquido sobreenfriado, una mezcla líquido-vapor, un vapor sobrecalentado o un vapor saturado. Esto nos indica el valor de Q, si este es 0, mayor a 1 o menor a 1. También tenemos que trazar una línea de enriquecimiento y una línea de agotamiento. La de enriquecimiento podemos ver que es la de color verde y la de agotamiento la de color rosa. Teniendo ya estas líneas marcadas, ahora sí se procede a hacer las líneas de los platos de alimentación, que es graficar triángulos entre nuestra curva de equilibrio líquido-vapor y las líneas de enriquecimiento y acotamiento. Estos triángulos, dependiendo de la cantidad que tengamos, nos va a indicar el número de etapas teóricas de nuestro proceso de destilación. Ya teniendo esta información, podemos pasar al ejercicio. En este caso, el ejercicio que yo obtuve fue de la Alberts. El ejercicio dice lo siguiente: se somete a una destilación fraccionada continua una mezcla binaria que contiene 40% en volumen del componente volátil. Se desea obtener un destilado cuya fracción molar del componente volátil sea de 0.9 y un producto de cola de fracción molar en componente pesado de 0.93. Un paréntesis, por componentes pesado se refiere al componente que no es el clave ligero. La volatilidad relativa del componente volátil respecto del pesado puede considerarse constante e igual a 2.85. La columna trabaja con una relación de reflujo del 75% superior a la mínima. Nos pide que calculemos los datos del equilibrio, el número de etapas teóricas si el alimento es vapor saturado y en qué plato debe introducirse la corriente de alimentación. Nos dan los componentes, el volátil y el pesado, y nos da las características de cada uno. Nosotros vamos a tomar estos componentes como etanol y agua, ya que tanto la masa como la temperatura, el calor específico y latente son parecidos a estos componentes. El volátil será el etanol y el pesado será el agua. Lo primero que vamos a hacer es obtener los datos de equilibrio a partir de la volatilidad relativa. Vamos a usar la siguiente ecuación, que dice que Y es igual a la volatilidad por X sobre 1 más la volatilidad menos 1 por X. La volatilidad nos decía el ejercicio que es de 2.85. Entonces sustituimos este valor y tenemos una ecuación. Vamos a trazar esta ecuación en GeoGebra. Olvidé mencionar esto, pero vamos a utilizar GeoGebra para poder realizar la gráfica de McCabe. Una vez que tenemos esa gráfica en GeoGebra, que ahí dice gráfica a línea, pero quería poner que era curva, es esta de color verde, vamos a obtener nuestros datos de equilibrio. Le pedimos a GeoGebra que nos los den y es la tabla que tenemos del lado derecho. Esos son nuestros valores. Sin embargo, también los podemos sacar sin la necesidad de GeoGebra, sustituyendo los distintos valores para X, que es X va de 0 a 1 y obtenemos el valor de Y con la ecuación de Y igual a volatilidad sobre X volatilidad por X sobre 1 más volatilidad menos 1 por X. En nuestra gráfica de GeoGebra, para pasar al inciso B que nos pide el número de platos teóricos, vamos a trazar
una línea que va a ser igual X igual a Y. Es en este caso la línea de color rojo. Ese es nuestro equilibrio líquido-vapor. Dentro de esta pequeña cunita, vamos a llevar a cabo todas las demás líneas o curvas para el método de Mackey. Ahora, el ejercicio nos indica que en la alimentación entra vapor saturado, por lo tanto, el valor de Q es igual a 0. Eso significa que es paralela al eje de las abscisas. La recta Q es igual a Y igual a Q sobre Q menos 1 X menos la composición de alimentación sobre Q menos 1. El valor de Q va a cambiar dependiendo de la solución que tengamos. En este caso es vapor saturado, pero si tenemos un líquido subenfriado o un vapor sobrecalentado, el valor de Q va a cambiar. Sustituimos el valor de Q en nuestra recta Q y lo que obtenemos es que Y es igual a la composición de alimentación del clave ligero. El ejercicio nos mencionaba que esta composición es de 0.4. Eso es lo que vamos a graficar en esta luna. Y igual a 0.4. Le pedimos a GeoGebra que lo haga y después nosotros vamos a definirle los límites para que sea visualmente más fácil. Podemos ver que en este caso es la línea de color azul. Bien, lo siguiente es indicar las composiciones del clave ligero, o sea, del etanol, en nuestra gráfica de GeoGebra. Tenemos que la composición del etanol en el destilado es de 0.9 y en el residuo es de 0.7. En la gráfica que está del lado izquierdo, estos puntos se representan por esas líneas. La línea negra que está en medio, paralela al eje Y, es nuestra línea de alimentación. Lo siguiente consiste en trazar una recta desde el punto XD, que sería nuestro punto de alimentación, del destilado. Vamos a trazar una recta desde ese punto hasta el eje de las ordenadas. Esta recta es la que está de color amarillo. Es importante que esta recta pase por el punto que aquí se encuentra como A, que ese es el punto de la recta Q donde corta con la línea de equilibrio. Una vez que hacemos esto, vamos a obtener la pendiente de esa línea. GeoGebra tiene una función en la que nos da inmediatamente la pendiente, así que es la que vamos a usar. La pendiente nos da un valor de 0.7 y procedemos a calcular el reflujo mínimo con la siguiente relación. Es L sobre B mínimo igual a reflujo mínimo sobre 1 más reflujo mínimo. Esto es igual a la pendiente que nos dio la recta que trazamos anteriormente, en este caso de 0.704. Este valor lo vamos a utilizar para poder despejar RM que nos da de 2.38. Ahora, el problema también menciona que hay una relación de reflujo 75% superior a la mínima, por lo tanto, el reflujo queda de 1.75, que es lo que nos dice el problema, más 2.38, que es lo que obtuvimos. Hacemos esta suma y tenemos que el reflujo total es de 4.77. Vamos a utilizar este valor para generar nuestra recta de enriquecimiento o LOCE. Esta recta es Y igual a reflujo sobre reflujo más 1 por XN más la composición en el destilado sobre reflujo más 1. Vamos a sustituir nuestra R y tenemos esa ecuación, la ecuación final. Esa ecuación es la que vamos a utilizar para poder generar nuestra línea LOCE. Le pedimos a GeoGebra, tal cual la copiamos y la pegamos y obtenemos esta ecuación. Lo siguiente es trazar la línea de agotamiento o la línea losa, que es la que está de color rosa,
Para esto vamos a ir desde el punto donde termina nuestra línea los C en la recta Q y vamos a llevar un segmento que va desde ese punto hasta el punto donde tenemos la composición del etanol en el reflujo. Una vez que tenemos ya esas dos líneas hechas, vamos a graficar los platos. Iniciamos desde la composición del etanol en el destilado, haciendo nuestros triángulos, y terminan hasta la composición en el reflujo. Con este método tenemos 7 etapas teóricas, que son los 7 triángulos que están en la gráfica. La alimentación entra por el plato 4 desde la cabeza de la columna. Esto lo podemos observar porque nuestra línea de color azul está en el triángulo número 4. Existen ya varios simuladores que nos ayudan a hacer este proceso de destilación fraccionada más rápido y de una forma más precisa, ya que aunque nuestro ejercicio no está mal hecho, no es tan real. Yo voy a utilizar el simulador Chemse haciendo el mismo ejercicio. Vamos a rellenar los espacios que nos pide, vamos a decir que le vamos a indicar que es una columna de destilación, una destilación simple. En la alimentación ponemos nuestras composiciones de entrada, el del etanol es 0.4 y la del agua es de 0.6. Le vamos a indicar que vamos a usar el modelo de la ley de Raoult. Para la presión de vapor vamos a utilizar Antoine y entalpía la vamos a dejar ideal. Pedimos que nos compile y para un número de platos de 7 y una alimentación en el plato número 4 tenemos esta gráfica que es muy parecida a la que nosotros obtuvimos con GeoGebra. Sin embargo, no es tan fiable esta gráfica. Este es otro ejemplo usando el ChemSemp, pero cambiando las condiciones de nuestra columna. Aquí puse una cantidad de platos de 13 y que la entrada sea en el plato número 6. Lo demás lo dejé igual, las mismas condiciones. Lo único que cambié fue esto. Y esto es válido de hacer. También es válido y es recomendable que con este mismo software o con cualquiera que se esté usando, ver cómo es el comportamiento con otros modelos, como lo es el de Chema y el de GamaFi, ya que estos nos pueden dar un comportamiento más aproximado a la realidad de nuestra columna de destilación. En este ejemplo se ve cómo cambia nuestro diagrama de McCabe con respecto al que tiene los 7 platos. Esto no significa que el que nosotros hayamos hecho está mal, sino que no es lo más acercado a la realidad. Sin embargo, es un gran ejercicio para poder empezar a practicar con este método. Hay que recordar que la destilación es algo bastante complejo. Es por eso que se nos recomienda usar este tipo de programas como lo es el Chemsem o el que encontremos. Como conclusión, el método de McCabe-Thiele es una herramienta gráfica fundamental para el estudio y el diseño conceptual de la destilación fraccionada de mezclas binarias. Sin embargo, debido a su limitación en sistemas binarios, resulta insuficiente para el diseño detallado de columnas industriales complejas, con mezclas multicomponentes o comportamientos no ideales. Para estas opciones avanzadas, la ingeniería moderna depende de simuladores computacionales rigurosos como lo son el ChemSem, que incorporan modelos termodinámicos más precisos y realizan cálculos iterativos complejos, permitiendo la optimización de diseños con eficiencias de platos reales y predicción de comportamiento de sistemas multifases complejos con gran exactitud. Eso es todo por el video. Les agradezco mucho si me dejan un like y algún comentario para mejorar en los siguientes videos. Les dejo aquí la referencia del libro en el cual me basé para poder obtener toda esta información. Y pues gracias.